el día de hoy. ¿Cuál piensas que fue tu peor temporada? ¿Fue por motivos personales, profesionales o una combinación de ambos? Saludos y gracias por el contenido. ¿Cuál fue mi peor temporada? Pues he tenido varias temporadas no tan buenas quizás. Yo diría que el peor momento, y lo he platicado en otros podcasts de mi vida, tanto personal como profesionalmente, fue más o menos como el año 2019, que en ese entonces me sentía perdido en el tema profesional y también en el tema personal. Y en ese tiempo renuncié incluso a hacer contenido, dejé de subir contenido casi todo el 2019. Me fue mal personalmente y también profesionalmente porque el año pasado había publicado mi libro creativo y para mí publicar ese libro fue un paso bastante grande en el sentido de que era un libro que llevaba varios años ya pateándolo y tuve que dejar todo lo que estaba haciendo para terminar ese libro creativo porque ya había una inversión considerable en esfuerzo, en tiempo y en dinero en ese mismo proyecto. Entonces termino el libro, dejo de hacer contenido y como que no encontré la manera de regresar. No me sentía cómodo, no sabía qué quería hacer, entonces abandoné prácticamente el trabajo de podcaster, de creador, como le quieras llamar. Abrimos una agencia, yo me hice director creativo de esa agencia y me funcionó. O sea, hoy en día en retrospectiva la verdad es que siento incluso un poco de nostalgia por ese tiempo porque si bien en ese momento no la estaba pasando muy bien, aprendí muchísimas cosas. Fue la única experiencia real en el mundo laboral que he tenido ese año que fui director creativo. Me permití colaborar con un equipo de trabajo, me permití también trabajar con clientes, con marcas y eso me nutrió bastante. O sea, creo que me dio muchas bases que hoy en día aplico. También generó en mí una especie de hambre en el sentido de que cuando regreso con el podcast, específicamente con Cosas y con Creativo en el 2020, yo sentí un hambre interna. Yo sabía que tenía que irme con todo con este proyecto porque si no iba a regresar a lo mismo. Entonces, para mí fue un año de aprender mucho, de vivir en el mundo real, de colaborar con más gente, de llevar las ideas del mundo teórico a la práctica. Y hubo muchas ideas en ese año que no se concretaron con ciertos clientes, pero que yo las acababa guardando en mi repertorio personal de ideas y cuando regreso con los podcasts empiezo a aplicar todas estas ideas que me dio esta experiencia laboral y llego con todo en el 2020. Entonces yo diría que la temporada del 2019 probablemente sea mi momento más oscuro, si le quieren llamar así, y si nos ponemos un poco dramáticos, ¿no? Creo que eres una persona muy estructurada, cierta monotonía, repetición, hábitos y procesos. ¿Qué tanto te gusta ser tan metódico? ¿Qué tanto te permites salir de tus hábitos rutinarios? Bueno, gracias primero por tus palabras. Me lo tomo como un cumplido que creas que soy una persona rutinaria o una persona metódica. Y sí lo soy. La verdad es que sí lo soy. Tengo como esta mentalidad pues muy de programador, de intentar sistematizar todo. Y creo yo que dentro de mí viven dos personas, porque si bien a lo mejor pudiera dar la impresión de que siempre soy así, la realidad es que no siempre soy así. También hay una parte de mí que es mucho más chilera, es una parte de mí más caótica que de repente sale, en ciertos momentos de mi vida sale, y esa parte de mí es la que me genera inspiración, ¿no? Lo he comentado antes y de hecho justamente en el libro creativo tengo un capítulo que se llama El artista versus el editor. Y en este capítulo yo argumento que dentro del creativo existen dos personitas, el artista y el editor. Y el artista es este güey caótico, este vato que sale de viaje, que toma, que no tiene mucha estructura ni rutina, pero que es una persona o que es un ente tan caótico que genera nuevas ideas y genera ángulos frescos para los cuales abordar la vida, ¿no? Sin embargo, si solamente te quedas con este güey del artista, pues nunca vas a acabar haciendo nada. Entonces, una vez que el artista dentro de mí es caótico y saca estas ideas, necesito disciplinarme, ¿no? Y creo yo que en este año, justamente 2019, 2018, pequé mucho del artista y me doté a mí mismo de muchos temas y de muchas ideas que no fue hasta el año 2020, probablemente hasta la fecha, que dije a la chingada, vamos a ser lo más militar posible, lo más monja posible, lo más estricto posible y enfocarme 100% en mi trabajo, enfocarme 100% en llevar a cabo estas ideas que empezaba a coleccionar en mi celular y de ahí sale el libro creativo, de ahí sale el libro El arte de perder, de ahí va a salir mi próximo libro, ¿no? Entonces creo que esos 2 años para mí fueron caóticos, fueron años que me dieron mucho material, pero para poder aprovechar ese material me tuve que meter en esta caja más rutinaria, más metódica. Y hoy en día justamente siento que estoy apenas saliendo de esa caja y probablemente venga otra vez ese Roberto caótico en el 2025 para encontrar inspiración
para salirse un poco de su zona de confort y de lo que ya se acostumbra a hacer, y después seguramente vendrá Roberto Editor a poner un poco de orden. Pero creo que a lo mejor me conociste en estos últimos años, lo cual agradezco porque muchísima gente que hoy sigue este proyecto me conoció en esos años de mi vida, pero ha sido para mí como algo de un péndulo, ¿no? Primero soy una persona caótica, después me concentro bastante y me hago muy disciplinado, aunque también creo yo que conforme he madurado, he crecido en cuestión de edad, sí me he hecho menos caótico. O sea, creo yo que hoy en día es difícil que me valga madre tanto como me valía madre quizás hace 6, 7 años, pero pues también aprecio tener esa estructura y creo que sí, hoy en día soy una persona más metódica, y cuando agarro este rol metódico rutinario sí me aplico bien cabrón, porque también sé que si yo no lo hago nadie lo va a hacer, ¿no? Entonces cuando entiendes eso, cuando eres tu propio jefe y sabes que si tú no lo haces nadie lo va a hacer, maduras. Y más hoy en día que tengo un equipo de gente que ya depende de mí, depende de mi trabajo, no hay de otra, o sea, lo tengo que hacer porque si no mi proyecto se acaba. Pero gracias y pues eso sería mi respuesta, ¿no?